Muy bien, seguimos en Vital Noticias 91.1. Vamos de inmediato con los titulares. Titulares del día. Renunció el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, tras las graves acusaciones de violación contra una menor de 16 años. Hace 25 años. Delincuentes armados asaltan vehículo en la Costa Verde, distrito de San Miguel, y se llevan lingotes de oro. Bus con 27 pasajeros a bordo cae al abismo en Casapalca y deja al menos 8 muertos y 12 gravemente heridos. El vehículo siniestrado procedía de Lima. Una persona fallecida y 2 heridos causó balacera en la Peña Los Andes, en el distrito de Independencia. En Breña, desarticulan una red de producción de Tusi, una droga de alto costo. Detenido Joao Raceto Rodríguez, de 21 años, dijo que usaba ketamina para la producción del narcótico. Revelan contrato adicional que vincularía a la familia de Brunella Horna con el entorno del candidato presidencial César Acuña, a través de un convenio con Esalud en Lambayeque. Trabajador desde la municipalidad de Comas eran obligados a hacer campaña por el partido Podemos de José Luna Vargas. De lo contrario, amenazaban con despedirlos. El Jurado Nacional de Elecciones inicia hoy, lunes, debate presidencial con 35 candidatos a la jefatura del Estado, en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja Cenami. Advierte que hoy en Piura, Lambayeque, La Libertad y Tumbes, las temperaturas pueden llegar a los 37 grados centígrados. El gobierno de Cuba afirma que sus Fuerzas Armadas se preparan para una posible agresión militar de los Estados Unidos. El actor Robert De Niro convocó al pueblo estadounidense a que el 28 de marzo salgan a las calles para protestar en contra del gobierno de Trump. Irán cifra en 210 los niños muertos en la guerra y denuncia daños en 300 centros hospitalarios. Estos fueron nuestros titulares. Muy bien, seguimos entonces en Vital Noticias. Estamos conversando con la doctora Beatriz Mejía Mori, candidata al Senado Nacional con el número 6 por Fe en el Perú. Estábamos culminando ya esta conversación. Ella nos hablaba, la interrumpimos respecto de la importancia del Senado y a ver si la podemos retomar, Beatriz. Sí. Bueno, nos estábamos conversando, la verdad que ya ni recuerdo cómo hizo tanta cosa. El Senado y su importancia. No, la importancia del Senado, Bueno, en el caso del Senado Nacional, en este momento se ha convertido en la nueva presidencia de la República, porque el presidente lo han convertido en un jefe de protocolo del gobierno omnímodo del Poder Legislativo. Eso tiene que cambiar, así es, y lo he dicho, que estamos planteando una reforma constitucional para que reordene y la separación garantice la separación de los poderes del Estado y se vuelva la cordura en el Perú. Porque no hay posibilidad, el Perú no tiene futuro. El Perú deja de existir como nación si dejamos y seguimos permitiendo que extranjeros estén gobernando el Perú en colusión con la corrupción política nacional, con los políticos corruptos que llegan al poder, empezando desde fraguando encuestas y utilizando una serie de mecanismos irregulares para poder llegar al poder. Si seguimos votando por esa gente, definitivamente el Perú no tiene futuro. Ese cambio del que usted habla a nivel del Congreso tendrá que hacerse si es que gente que piensa como usted va a ser mayoría, pero eso es imposible, Beatriz. Yo no creo en que sea imposible, no hay nada imposible para aquel que cree en Dios. Yo tengo mucha fe, por eso fe en el Perú, que congrega muchos cristianos, ¿no? Yo me he encontrado con gente cristiana que no los he convocado yo, y creo que quien los convocó tampoco sabían que eran cristianos, pero parece que hemos tenido una cita con Dios en este partido y que se proclama un partido en que creen en Dios, patria y familia, ¿no? Los valores fundamentales, creen en la vida, en la promoción de la vida y en la defensa de la vida. De tal manera que ha sido muy, muy importante, por ejemplo, encontrarme con el pastor Jorge Lao, que es candidato al Senado Regional por Lima. Es un pastor santo, ¿no? Realmente un pastor medular y que nunca se ha metido en política. Pero yo digo, ¿por qué se ha metido en política? Es el llamado de Dios, me dijo, hermana. Y yo creo en esto. Tenemos un llamado a defender a la nación de toda esta barbarie que tiene un trasfondo de la profunda crisis moral que atraviesa el país. Entonces, para revertir esto necesitas gente probadamente
idónea moralmente, intelectualmente, preparada para gobernar. A propósito de idoneidad, y esta es la última pregunta. ¿Cómo asimilar, cómo entender que un prófugo de la justicia sea candidato a la presidencia de la República? Bueno, sí, justamente estaba viendo la noticia de que el señor Cerrón está haciendo su franja electoral y esto me parece increíble. ¿Por qué? Porque me comentaba un amigo que ha venido a Estados Unidos, está viviendo mucho tiempo allá, y me dice, mi amigo acaba de renunciar a la presidencia porque dice, ha tenido informes de inteligencia, no de acá, sino internacionales, de que hay 700 sentenciados entre los candidatos que están postulando los diferentes cargos en estas elecciones. 700 sentenciados por delitos graves de corrupción y otros tantos, ¿no? Estafa, delito contra la fe pública. ¿Cómo es posible que esto pase en el Perú? O sea, que gente condenada por graves delitos esté postulando, y que una persona que en este momento tiene muchísimo poder, tiene al presidente de la República, ¿no? Que está provisionalmente, pero es el presidente de la República de su partido, ¿no es cierto? Y que en este momento se da el lujo de estar en campaña. Son cosas inentendibles, porque si bien la ley electoral garantiza la participación política de todos los ciudadanos, tiene que haber criterios morales para esto, criterios éticos. Entonces, el hecho de que haya gente sentenciada y, ojo, que dicen, no, es que ya pagó su condena y ya pagó la reparación civil, entonces ya puede postular. Y esto debe cambiarse la ley electoral, porque yo creo en que una persona puede cumplir una condena, pagar su reparación civil y cambiar de vida, o sea, rectificarse. Como le digo, yo creo en la redención de las almas, pero para el tema de desempeño de la función pública, esto no debería ser, digamos, como que ya borrón y cuenta nueva, no. O sea, si tú tuviste una condena, dedícate a cualquier otra cosa. Te reconocemos con derechos civiles plenos, pero no te metas en la función pública. Para la función pública tienes que tener una conducta intachable, haber tenido una foja de servicios absolutamente incuestionable. Solamente así puedes permanecer en la función pública. Muy bien. Ha sido muy amable, doctora. Muchas gracias por su presencia. Gracias también. Ha sido Beatriz Mejía Mori. Nosotros vamos de inmediato con las primeras planas de los diarios capitalinos. Muy bien, está linda la cortina. Vamos con el decano de la prensa escrita, el diario El Comercio. Principal titular: el 80% de peruanos afirma que no sabe cómo se debe votar en la cédula. Lima y Callao concentran el mayor desconocimiento sobre el procedimiento de votación. El 50% indica que sí conoce la cartilla, según encuesta de Datum. Entre los que afirman que conocen la cédula, el 61% la percibe confusa y el 37% dice que es clara. El 60% de los encuestados no distingue la diferencia entre la Cámara de Senadores y la de Diputados. Una fotografía alusiva también en El Comercio en primera plana al asalto en la Costa Verde ayer en la mañana. Criminales asaltan auto en la Costa Verde y se llevan lingotes de oro a plena luz del día. Hoy se inician los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. 11 de los 35 aspirantes a Palacio de Gobierno participarán en esta fecha inicial. El evento empieza a las 8. La República. López Chau propone crear un fondo soberano de riqueza. Candidato presidencial considera invertir parte de las reservas del Banco Central de Reserva del Perú. Al igual que en Noruega, Abu Dhabi, Kuwait y Chile, el fondo soberano invertirá en acciones, bienes, raíces y el financiamiento de proyectos estratégicos en el país. El líder de Ahora Nación señala que Julio Velarde se mantendrá al frente del Banco Central y, como tal, presidirá el Fondo de Inversión Estatal. Una fotografía también alusiva al asalto en la Costa Verde ayer en la mañana. El diario Perú 21, titular principal: Acuña regala de todo a cambio de votos. Reporte ante la OMPE detalla que invirtió más de 2 millones de soles en obsequios como fósforos, jarros, llaveros, lapiceros, almanaques y mandiles. Sigue en carrera gracias a que en el 2024 el Congreso eliminó
la exclusión de dádivas. ¿Qué más? Esta noche sigan los debates presidenciales en todas las plataformas de Perú 21 Televisión. Muy bien, vamos con nuestra segunda entrevista. Vamos a conversar con Julio Schiappa. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, mi querido amigo. ¿Cómo estás? En principio, la fotografía de Datum, ¿qué le significa? ¿Qué mensaje se encuentra usted? ¿Qué lectura tiene? ¿Qué lectura se puede tener una foto carnet? Porque foto carnet son las encuestas de este momento. Hay una indefinición de voto en algunas regiones del país. Si tú notas bien, por ejemplo, se producen fenómenos de ascenso. Uno fue Grosso, que evidentemente era un candidato sin piso. Es decir, no tenía una base electoral firme, ni siquiera entre los militares, porque no tiene trayectoria. Sin embargo, era un héroe de la lucha contra Ecuador que pocos conocen, ¿no? Pero no supo explicar esa narrativa histórica y terminó devorado por todas las dudas que había sobre su candidatura en otros aspectos, ¿no? Y creo que él es un hombre inteligente, un hombre capaz, definitivamente. Hombre de inteligencia. Sí, de inteligencia además, con las virtudes y defectos que tiene ser de inteligencia, ¿no? Que tú tienes una actitud ante muchos problemas que puede ser muy radical, quizás en el aspecto de seguridad, etcétera. Pero en general yo creo que era un candidato moderado, de la derecha, por supuesto, pero un candidato que era una buena alternativa. Tanto es así que hace unos meses, cuando recién empezaba la faena electoral, él me confió que lo habían buscado incluso en la embajada americana y le habían dicho, como dicen siempre los gringos, ¿no? Bernie Navarro. Antes que tuviera Bernie. Claro, le dijeron, mira, vemos muchas posibilidades en ti, te vamos a apoyar si tú llegas a un determinado nivel y todo. Le dije, mira, eso le dicen los gringos a todos, le dije, ¿no? Bueno, el Ministerio de Defensa, de acuerdo a la versión de Villaverde que Grosso no ha desmentido, sí, estaba trajinando el tema de una candidatura. Sí, claro. Claro, pero hombre, hay una candidatura... Dice, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Defensa en estos temas? Es que, escucha, pues es una labor de inteligencia, pues, porque ahora como los militares, por ejemplo, han tenido a su cargo, porque eso nunca debe pasar, el señor Cueto tenía a su cargo 5 años en la Comisión de Inteligencia del Congreso. Yo estuve en esa reforma porque era asesor de Lucho Iberico, el año 2000 la hicimos, como parte de la restitución de la democracia, una fiscalización civil, y los militares se apoderan de la Comisión de Inteligencia del Congreso y desde ahí la monitorean y el resultado está en lo que estás viendo. Una intento de intervención en la vida política del país que es evidente, que está mal. Hay otro candidato que es Herbert Calle, que me parece un tipo interesante, ¿no? Y también eso tiene su origen en la Marina. Yo no creo que hay que prohibir el ingreso de los militares, pero ha sido bastante mala su participación en este proceso del Congreso, ¿no? Por eso dicen que Grosso es un hombre de inteligencia, pero poco inteligente en la política. Bueno, esas son frases que pueden ser injustas con la gente, ¿no? Por ejemplo, a mí quien sí me parece poco inteligente... A Samir Villaverde y no me parece poco inteligente esa frase, ¿ah? Pero me parece exacta. Bueno, el tipo cómo ha negado cosas que eran... Pero Samir Villaverde tampoco es un informante adecuado para un periodista de tu nivel, ¿no? Nos tenemos que ir a la pausa. De acuerdo. Regresamos en unos momentos.